En MVPs creemos que cualquiera puede ser MVP de su propia vida. Hoy nos acompaña Gerardo Gaya, extorero de alto rendimiento y fundador de Iluminemos de Azul. Su historia nos enseña que la disciplina en deporte también puede convertirse en liderazgo, empatía y propósito. Bienvenido a MVPs. This, no oil, we have fun. Hola, soy Andy González y este es MVPs el podcast. Aquí tenemos como invitada especial a Gerardo Gaya, que es un extorero y que actualmente tiene una fundación que se llama Iluminemos de Azul, que es enfocada a niños con autismo. Bueno, Gera, ¿cómo nace tu interés hacia el toreo? Por curioso e inquieto, por descubrir una pasión, algo que no te lo puedo describir, ojalá pudiera, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en muchos momentos, cuando conocí a Jorge Gutiérrez, una figura del toreo de los años 90, 2000, en un patio de cuadrillas, y yo lo veía y decía, wow, ¿no? Y tenía a lo mejor 13, 14 años, y yo lo veía con una admiración y lo que sucedía, y sobre todo las emociones que vives ahí, ¿no? Entonces me atrapó por completo y descubrí una pasión que no sabía que tenía. Muy bien. Entonces tú no vienes de familia de ganaderos, de toreros, o sea, fue una de... Lo vi y dije, yo quiero ser como... Literalmente me apasionó. Digo, el esposo de mi mamá había sido ganadero, fue aficionado práctico, tenía 2, 3 vacas y que de repente de chicos ahí nos metíamos a jugar con ellas en el rancho y así, pero me empezó a atrapar, pero no, de cultura familiar, nada. Muy bien, sí, o sea, fue como lo viste y fue como de, pues me gustó, yo quiero ser. Así es, ¿no? Y fue descubrir una pasión y un interés. Yo, por ejemplo, no leía ni un libro, pero vamos, ni por accidente ni por tarea. No. Y de repente me empezó a llamar tal la atención el tema del toreo que me compré un libro. Obviamente cuando llego con el libro a mi casa, se rió de mí mi hermano, mi mamá, y sorpresa, en un día ya me lo había acabado, ¿no? Entonces compré otro. Y entonces fue una manera también de encontrar un interés o una pasión que me empezaba a disciplinar un poco, ¿no? Como joven, por llamarle de alguna manera. Sí, muy bien. ¿Y cómo es el desarrollo físico, emocional y mental de un torero? Mira, vas quemando etapas, ¿no? Y vas, digamos, subiendo de niveles, porque obviamente cuando empiezas no tienes ni idea de qué va, ¿no? Pero ni idea de qué va nada, ¿no? Uh-huh. Y obviamente vas aprendiendo técnicamente, después y yo siempre he creído que el toreo es como una mesa, ¿no? En donde juega lo físico, pero de nada te sirve estar sumamente fuerte si no dominas el oficio como tal a base de técnica, y tienes que tener algo que decir desde un punto de vista a lo mejor espiritual o algo. Al final, para mí el toreo es un ejercicio del espíritu, es un ejercicio del alma, en donde pues con un animal salvaje, entre comillas, ¿no? Un animal que tiene un instinto brutal por el ataque, tú creas algo y tienes que ser capaz de emocionar, ¿no? Y para eso tienes que estar bien tú. Uh-huh. Entonces al principio empiezas mucho en el tema de la técnica, del oficio, aprender, porque nada sucede en una plaza de toros sin un porqué. Tu colocación en el ruedo, cómo es todo parte del rito o del ritual de una corrida de toros y demás, y vas autodescubriéndote, vas desarrollando tú mismo herramientas que te permiten estar mejor para cumplir mejor con tu función, que es al final del día, pues crear emociones en el público, ¿no? Sí, justo. Y cuando empezaste, o sea, ¿cuál fue a qué edad empezaste ya a torear y ya ser más profesional? Profesionalmente a los 18 años debuté, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, como muchas cosas me han pasado en mi vida, que ahorita platicaremos de Iluminemos por el autismo, pero no sabía ni lo que estaba haciendo. Decir, oye, quiero esto, y de repente se me dio muy rápido, de una manera
con mucha suerte, pero también con mucha facilidad, y en el momento en que digo, órale, va, debuto de novillero, me va fatal, y otra vez a construir desde cero, ¿no? Entonces a lo mejor de muchos altibajos al inicio, pues en lo que vas descubriéndote tú mismo como persona, descubriéndote tú mismo como torero, lo que tienes que, pues ahora sí que aportar o quedar, ¿no? Al toreo, y empiezas pues a desarrollarte tú mismo, ¿no? Y una clave para mí fue cuando conozco a David Silvetti, figurón del toreo también de los años 80 y un gran mentor para mí, que digamos que me enseña una forma más espiritual, ¿no? Tanto del toreo como de la vida. Te hablo de 1999, que hacíamos mucho tema de meditación, de tiempo presente, de psicología del deporte, cosas que hoy tienen nombre y apellido, mindfulness, por ejemplo, pero que en 1999 no teníamos ni idea. ¿De dónde las aprendió? No sé, pero me empieza a inculcar ciertas prácticas que empiezan a sacar lo mejor de mí como torero y como persona, ¿no? Ok, y cuando empezaste, yo supondré que empezaste de chiquito, o sea, no fue como de, bueno, pues empecé a los, no sé, 14, 15 años. Empezaste chiquito. No, empecé a los 14, 15. Ah, ¿en serio? Sí. Sí, fue cuando cuando empezó a despertar mi interés en el tema. Ah, bueno, pero entonces fue un proceso, pues, de corto plazo, fue muy rápido. No, y siempre he sido un adicto a la adrenalina, ¿no? Y a las emociones, y si no estoy rapeleando, ya me ando buscando pretextos para subir el Iztaccíhuatl, ahora traigo en mente el Pico de Orizaba, ¿no? Siempre me ha gustado, ¿no? Y el deporte, y andaba en bicicleta, en bicicleta bicicross, ¿no? Competí en bicicross, luego andaba en moto, en enduro sobre todo, ahí nunca competí, corrí una carrera, pero no tenía, así que digas, muchas habilidades. Siempre me gustaron, digamos, los deportes un poquito más allá, quizá no los extremos al 100%, pero si no era la patineta era la bici, y si no era la bici cross era la bici de montaña, y si no era la bici de montaña era la moto, ¿no? Y entonces como que siempre tuve vamos a llamarle una adicción o una necesidad de adrenalina, sí. Y cuando descubro el toreo es cuando ¡pum! Y cuando empiezo a entrenar y a convivir mucho con David Silvetti, se junta lo que para mí hoy es una base y un pilar en mi vida, que es sí una adicción a la adrenalina, al cortisol, a lo extremo como tal, pero también con un sentido espiritual y de que tenga un sentido y de tener herramientas para asumir eso como tal. ¿Cuál fue la primera plaza en la que estuviste toreando? ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa adrenalina que sentiste? ¿Estás nervioso? No, apanicado, y sobre todo la primera vez estuve en un pueblito que se llama San Mateo Nopala, San Luis Ayucan, perdón, que llego y digo quiero torear un festival, y bueno, mi familia así, obviamente no hay manera, todo el mundo obviamente no me dejaban, etcétera, y me fue fatal. Y dijeron, bueno, ya debut y despedida, ¿no? Me acuerdo que las palabras de mi abuelo decía, bueno, por lo menos le echa valor, ¿no? En otras palabras para no decirlas, ¿no? Y de ahí me clavé más, en secreto. Entonces entrenaba a escondidas, leía a escondidas, me empecé a preparar a escondidas, vuelvo a torear un festival, me ve espectacular, vuelvo a torear otro, me ve espectacular, y cuando me doy cuenta estoy debutando de novillero, ¿no? Pero yo creo que las primeras veces que yo conocí la plenitud en el toreo, claro, en el campo, y a mí parte de lo que me gustaba mucho el toreo era la vida del campo, ¿no? El estar en el campo conviviendo con las vacas, con los toros, con los caballos y demás. Eso era lo que a mí me apasionaba y me gusta muchísimo al día, ¿no? Pero yo creo que 2-3 años después, cuando ya tienes las herramientas, cuando ya tienes una técnica, cuando ya tienes un oficio, que lo haces mucho más consciente que inconsciente, que ponerte delante de un animal para torearlo, empiezas a sentir otro tipo de emociones que son las que digo, esas son las que te acaban atrapando, ¿no? Ay, quiero otra vez. Y que entras en un estado de flow por completo. Hay un libro que a mí me encanta, que lo leí apenas hace 14, 15 años, que se llama The Rise of Superman, de Steven Kotler, que habla de toda la teoría del flow, de tiempo presente, de todo lo que sucede en tu cuerpo a nivel químico, biológico, psicológico y demás, de que logras hiperenfocarte en algo para que fluyan las cosas, ¿no? Por eso se llama, digamos, del flow. Pero lo ve desde el punto de vista de los deportes extremos, que dice muy padre, porque dice el performance último, bueno, el performance óptimo es ser lo mejor de ti en la actividad.
ser lo mejor de ti, no hacerlo lo mejor, ser lo mejor de ti, Ajá. ¿no? Y dice, y el ultimate performance, dices, cuando no eres lo mejor de ti, te mueres. Y es donde estás en la rayita, ¿no? Pues sí, sí. Entonces, cuando tú logras descubrir eso, y yo no conozco, conozco muchos toreros, pero no conozco uno que cuando logra ese momento de conexión con el animal, que al final es un ejercicio de tú sacar lo mejor del animal, ¿no? Del toro, que se acuerde, porque entras en un estado de trance por completo, que te acuerdas de momentos y de fotografías, pero de repente terminas y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Que eso es lo que a mí me apasiona de eso. Y hoy, perdón, eso es lo que me apasiona de las conferencias, de las entrevistas, que a lo mejor entras en un estado de trance, de poder platicar y compartir y demás, y que cuando terminas sales, dices, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Cuánto tiempo pasó? Y no te das cuenta, pierdes noción del Sí. tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gustaría tocar un poquito el tema de cómo tomó tu familia el que dijeras, ¿sabes qué? Me quiero dedicar al Prohibido, toreo. prohibido por completo, y luego después de la primera vez que me va fatal, me lo dijeron, bueno, ya se acabó, ¿no? ¿Y cuál? Te digo que fue empezar a escondidas, y cuando llego, creo que fue 1 año y medio después, o casi 2 años después de eso, que digo, voy a volver a torear un festival, todos, ¿cómo? No sé qué, ¿no? No, te tienes que preparar y tal, y ya estoy. Y se me da muy bien, y fue de, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Y de repente otro y muy bien, y de repente toreo en Aguascalientes y me sacan a hombros, y de ahí fue de, bueno, ok, pero yo crecí en un entorno de una exigencia brutal. O sea, yo en el momento que se sienta mi mamá conmigo y me dice, ok, ¿quieres esto? Estas son las condiciones. Y tienes menos de 2 años para debutar en la Plaza México, tienes menos de 5 años para tomar la alternativa. Si esas dos no se dan, te olvidas de esto, te vamos a apoyar, pero aquí están las condiciones. Y fue de, vale, entro, ¿no? Y luego ir cumpliendo esas, no te digo expectativas, pero esas reglas que quizá impuestas por la familia. Y es una actividad en cualquier deporte para mí a nivel profesional y casi en cualquier actividad profesional. Si no tienes el apoyo de tu círculo cercano, nunca vas a poder desarrollar lo mejor de ti, ¿no? Porque de por sí en ese tipo de actividades tienes absolutamente todo en contra o muchas cosas en contra, pues depende mucho de tu entorno familiar, que tengas ese cimiento para que tú puedas dar lo mejor de ti, ¿no? Y ser tu mejor versión ahí mismo. Y entonces conté con un apoyo, no le llamo condicionado, porque es un apoyo incondicional, pero un apoyo con unos límites establecidos y unas reglas de decir, si esto no se cumple, con mucha exigencia. Entonces mi entorno, al mismo tiempo que nunca fue un entorno apapachador, o sea, yo me caía de un caballo y me trepaban a cuartazos, o sea, me caía de una bici y si no había sangre a borbotones no tenías nada, ¿no? Y eso pues obviamente también te va forjando un carácter, Sí, claro. una templanza, un coraje por hacer las cosas. Coraje no desde el coraje de como lo entendemos, de ay, soy corajudo, no, coraje de atreverte a hacer las cosas y tener esa capacidad de ponerte en el límite, ¿no? En un límite que la mente cree que controla, que no controlas nada, ¿no? Sí. Pero que tú crees que controlas, y ponerse en esa rayita a mí es lo que me gusta jugar. Por eso me gusta subir el Isla, por eso me gustan hacer actividades que me ponen en esa rayita y que me obligan a dar lo mejor de mí y ser mi mejor versión para que no pasen accidentes, ¿no? Y obviamente asumes todas esas cosas con el máximo respeto a las cosas, que cuando les falta... En los deportes extremos, por lo menos los hilos conductores que yo he encontrado, sin ser profesional en muchos deportes extremos como tal, pero lo que yo he encontrado es que en el momento que le faltas el respeto a las cosas es cuando vienen los accidentes, Sí, claro. ¿no? Entonces eso es a mí lo que me gusta de ponerme en esa rayita para exigirme y ver hasta dónde soy capaz. Sí, claro, claro, claro. Y también el tema académico, ¿qué pasó? O sea, Una de las condiciones que me pusieron fue, o se cumple esto o te metes a estudiar. De hecho, yo cuando tomo la decisión de sí lanzarme profesionalmente, yo ya estaba inscrito en el examen de admisión en la Ibero y quería estudiar desarrollo de sí, sistemas. porque lo tomaste justo o sea, ese En esa desarrollo etapa. entrando prepa entrando a universidad, o sea, Ujú. saliendo de prepa entrando ya a universidad. Y entonces me dicen, oye, a ver, o por acá, pero si es por acá, con todo. Entonces yo no estudié una carrera.
Yo, de hecho, prepa la termino en el Ceneval a los 28 años y ya ni siquiera por necesidad, o sea, ya por gusto, por tener por lo menos un título, ¿no? En ese momento era... En abierto, supongo, ¿no? No, pero aparte muy divertido porque en ese momento ya trabajaba en un broker de seguros que se llama Inter, que hoy es uno de los brokers más grandes de México, y era director de América Latina de seguros masivos y de grupos de afinidad, y pues la descripción de puesto tenía que tener maestría, y yo ni siquiera tenía prepa. Entonces de repente fue de, oye, pues bueno, vamos a tener el título de prepa por lo menos y vamos construyendo, ¿no? Entonces también todo eso forja, creo que un carácter de muy autodidacta para todo, ¿no? Y en la parte profesional hoy en día, 100% autodidacta. Muy bien. Y en el tema deportivo, o sea, tomando lo del toreo, ¿cuáles fueron tus retos más grandes en una plaza? Que dijeras ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Controlar la cabeza, las historias que te cuentas a ti mismo, el hacer todo, porque mucha gente cree en cualquier competencia, ¿no? Ya quiero correr un maratón, bueno, empiezo a entrenar y voy y hago el máximo esfuerzo en el maratón. No, el máximo esfuerzo lo tienes que hacer en el día a día, en la preparación. Al maratón vas a recoger la medalla, ¿no? Y entonces el poder autoexigirte tú mismo, disciplinarte, la constancia, la disciplina y muchos valores que yo entiendo que el toreo hoy es sumamente polémico, ¿no? Como decíamos con un buen amigo mío, ¿no? Que yo en aquella época, hace 30 años, decías en prepa quiero ser torero y la gente te admiraba, hoy te apedrean, ¿no? Sí, ¿cómo? Entonces, ¿Cómo que quieres ser yo torero? reconozco que es un tema sumamente polémico, ¿no? Pero yo nunca lo he visto por ahí, yo más bien lo he visto siempre como una manera de entender la vida, ¿no? Uh-huh. Porque cuando estás en un ruedo no te queda de otra más que confiar en tu preparación, confiar en tu intuición, dar lo mejor de ti y hacer lo que te toca, ¿no? Que eso pues es un reflejo de la vida, es como la vida misma. Sí, entonces, a través de la disciplina y demás, el irte conociendo a ti mismo, el irte desarrollándote a ti mismo para ser la mejor versión de ti, ¿no? Y entonces, regresando un poquito a la pregunta, de repente me voy mucho, pero en el plano profesional fue pues llevar toda esa práctica y esa forja que te da en un momento, en una etapa de vida que creo que te define mucho como ser humano, quién eres, ¿no? Y cómo reaccionas o cómo respondes ante el mundo, el tener esas herramientas, pues además son herramientas que yo hoy sigo utilizando y que sigo viviendo por ellas, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el episodio, en el episodio que estaba grabando hace poco, estaba comentando que normalmente las derrotas más grandes son lesiones. 100%. ¿Has tenido una lesión que hayas dicho, muchísimas, de aquí se acabó, ya no vuelvo a tomar? Muchísimas. Adiós. Y había veces que el salir vivo de una plaza de toros era un éxito, ¿no? Había veces que haber fracasos todos, ¿no? Lo que pasa es que el mundo habla muchísimo de las victorias y no habla de las derrotas, ¿no? Hay una serie que se llama Losers, no me acuerdo en qué plataforma, pero que me gusta mucho algo que dicen en el último capítulo, que dice, si se dice que aprendemos tanto de la derrota, ¿por qué no estamos escuchando más a aquellos que pierden? ¿No? Porque ahí están los aprendizajes. El éxito oculta lo que el fracaso enseña. Y es donde a mí siempre me ha gustado, los éxitos van, vienen, los éxitos te subes un ladrillo y duran 3 minutos, la fama, que saliste en un periódico, que si el trabajo que haces ahora con la fundación y demás, eso dura 3 minutos. O sea, donde realmente aprendes es en el error, ¿no? Sí, nunca escuchas a alguien que o sea, siempre son sus victorias y cómo llegaste ahí, nunca es como de... Pero, ¿cuáles fueron tus derrotas? ¿Cómo te sentiste en eso? ¿Cómo lo sobrepasaste? Nunca escuchas eso. Siempre es, sí, yo llegué a ser el mejor y ahí. En una entrevista a Guillermo del Toro le preguntan de cuántas veces ha tenido éxito, ¿no? Y se voltea y se ataca la risa y le dice, no manches, mejor pregúntame cuántas veces le he cagado, ¿no? Y entonces define el éxito muy padre porque dice que el éxito es un instrumento de tortura, que al final el éxito para él es cagarla en tus propios términos, ¿no? Y claro, vemos el éxito de todos, pues hoy con las redes sociales vemos vidas entre comillas perfectas, ¿no? Y no sabemos lo que pasa abajo. Y para mí la enseñanza fuerte viene en el error, en el fracaso, y que yo, como digo, yo no me equivoco, yo aprendo, ¿no? Reconozco el error, mejoro.
Y que al final eso pues no tiene nada que ver con el toreo, tiene todo que ver con la vida, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue ese momento en donde tú ya dijiste, yo ya me quiero retirar del toreo, ya aquí se acabó, ya? Yo me Ya. puse, cuando decido dedicarme profesionalmente, me pongo 4 objetivos muy puntuales, ¿no? Debutar en la Plaza México como novillero antes de 2 años, torear un festival en España con figuras del toreo y vestido de charro, era mi máxima ilusión. Hoy se hace mucho, en ese entonces no. Torear debutar en una plaza de primera en España y tomar la alternativa ahora sí que con toda la categoría, ¿no? Cuando estoy vistiéndome, porque tenía un ritual, que ese es otro para mí un aprendizaje de los toros muy, muy bonito en mí, ¿no? De todo el ritual que conlleva el vestir de torero, yo me tardaba 3 horas, o sea, ahora sí que en todo mi proceso, ¿no? Y me estaba vistiendo de torero y de repente fue una plenitud y una paz de decir, ya cumplí los 4. Debuté en la Plaza México al año y medio, tuve una carrera de novillero, la verdad, muy padre, ¿no? Corta, 5 minutos de fama, pero muy padre. Toré en Villamuelas, en Toledo, un festival con figuras del toro vestido de charro y corté un rabo, y de repente estoy toré en Valencia, una plaza de primera en España, y de repente estoy por tomar la alternativa en la Feria de Aguascalientes, la feria más importante, con el cartel de la feria. Fue para mí una plenitud brutal, y siempre tuve un conflicto yo entre el quiero y no puedo, o no puedo y sí quiero, ¿no? Uh-huh. Y viví en ese conflicto, por eso digo que era yo contra mí mismo, esta cabeza a veces me cuesta trabajo controlarla, y vivía mucho en esa dualidad. Y de repente fue empezar a sospechar que quizá yo ya había cumplido, ¿no? Y caí en una autocomplacencia, por llamarle de alguna manera, decir, yo ya, ¿no? Me fue muy bien en la alternativa, ahora sí que la tomé con todas las de ley, tuve un éxito padrísimo y demás, pero a partir de ahí me dejé de exigir yo mucho. Y cuando caí en esa comodidad, caí en un 20, ya estaba trabajando, por azares del destino, esto fue en abril del 2000, en septiembre del 99 me pegan una cornada en Aguascalientes, y recuperándome, rehabilitándome la cornada, por no tener nada que hacer, me meto un diplomado de desarrollo de sistemas, y empiezo a aprender un poco de desarrollo de páginas web. Entonces ya estaba yo trabajando. Entonces me empezó a dar más ilusión el proyecto que estaba liderando de un sitio web como tal, y me empecé a descuidar en la parte taurina o en la parte de preparación física como tal. Y un día me hablan para torear en Tijuana y dije, no, si ahorita me mata un toro es por pendejo y es por mi culpa. Uh-huh. Si ahorita me lastima un toro, prefiero no. Si no, ya hice mis objetivos, los logré, ya con eso. Y sobre todo porque son actividades, y cualquier deporte extremo son actividades que estás en la rayita, que pueden pasar los accidentes, que te puede matar un toro literalmente, y que asumes con toda la naturalidad del mundo. O sea, desarrollas, por lo menos en mi caso, una relación con la muerte que es natural. O sea, que no es que le tengas miedo, le tienes todo el respeto del mundo, no quieres que pase, pero es natural, ¿no? Y sabes que puede pasar. Si no lo asumes, yo digo que es como un piloto de coches. Un piloto de coches, ¿quién gana? Quien suelta el acelerador antes de entrar a la curva, ¿no? Sí. Oye, ¿quién tiene la capacidad de medir ese riesgo, de tener ese talento, todo? Pero es una decisión en qué momento le sueltas el pedal. Aquí es lo mismo, hasta dónde te pones, en dónde cruzas la raya, ¿no? Sí, claro, porque ahora sí es un tema de vida o muerte, no es como que digas, literal. Bueno, me puedo lesionar, pero puedo regresar. Literal. Entonces yo digo que yo dejé de torear profesionalmente en el momento que me importó que me lastimara un toro. En ese momento dije, no tengo nada que hacer aquí. Sí, no, claro. Sí, porque normalmente en otros deportes te lesionas, bueno, vas a las terapias y regresas. Y regresas. Pero tanto como Fórmula 1 y tanto torear, te estás poniendo, literal, cada día te estás poniendo en juego tu vida. Uh-huh. Y quizá puede ser trillado esto, pero entre más te la juegas, mejor te va. O sea, entre más cerca estás de la rayita, entre más estás ahí, y eso es para mí parte de lo que tienen los deportes extremos o el toreo, ¿no? O sea, el tener la capacidad de llevarte más allá de la raya, ¿no? En el toreo decimos, o decíamos una cosa, ¿no? Que hay una rayita, quien cruza la rayita, o sea, quien es capaz de cruzar esa línea, ese es el que triunfa de verdad, ¿no? Un ganadero que quise mucho, Jorge Barbachano, decía que el dinero en los toros y la fama en los toros las tenían los toros aquí, que tenías que ir a agarrarla y que tenías que ir por ella, ¿no? Y cuesta mucho trabajo porque es una decisión consciente, no es impulsividad de envalentonado, de va y voy, no, es una decisión que tú tomas consciente en dónde te estás parando y cómo te estás, pues ahora sí que jugando la vida y hasta dónde te pones o hasta dónde te expones. Sí, obvio.
bueno, ya que te retiraste del toreo, ¿cómo empezaste tu familia? Sí, ¿cómo empezaste? ¿O siempre quisiste tener una familia? ¿O fue...? Sí, tuve una novia de prácticamente toda la vida desde que tenía 19 años, que vive, digamos, todo este proceso conmigo en idas y venidas. Me fui a vivir a España, regresé, me fui a vivir a un rancho un año, luego me fui a vivir a España y demás. Pero dejo de torear profesionalmente en el 2000, me caso en el 2003, y nace mi primera hija, Inés, en el 2007, y a partir de ahí la vida se me empieza a transformar por caminos que yo nunca sospechaba. Sí, sí, al principio como está diciendo que tú fuiste, bueno, fuiste extorero y tienes una fundación que se llama Iluminemos de Azul. ¿Cómo surgió esa idea de hacer esa Nace fundación? un poco a partir de mi propia frustración y a partir de mi propio dolor, de recibir el diagnóstico de Álvaro, mi hijo, en el 2012, a los 3 años de edad, de que nos confirman el diagnóstico de autismo. Y al empezar a ver que no había nada de información, no a vivir en primera persona la falta de, y como digo hoy en día pongo una rayita en blanco para que cada quien la llene en su propio contexto, todo eso lo empiezo a vivir en primera persona, y de una manera muy práctica digo, a ver, yo tengo que hacer algo, ¿no? Empiezo a vivir muchas situaciones que dependen mucho del entorno, ¿no? El hecho de que no puedas tener una vida típica en donde ir al cine, ir al teatro, ir a un restaurante se puede convertir en una gran experiencia o una muy mala experiencia, y en realidad depende de la empatía de la mesa de al lado, del tipo de al lado, ¿no? Por el comportamiento de mi hijo. Y al vivir todas esas situaciones, un día vivo una que casi termino a golpes al subirme a un avión, porque Álvaro venía emocionado y gritó. Y ahí en ese momento decidí que si por mi cuenta cabía, el autismo no volvió a ser igual, que el 2 de abril, Día Mundial de Concientización del Autismo, no volviera a ser igual, porque en mi primer 2 de abril en el 2014, a mí me faltó, tomando como referencia otras causas, por ejemplo el cáncer de mama, ¿no? Que en octubre sabes que existe el cáncer de mama, Sí. estés donde estés, por si no ves un edificio, ves un pasillo en un súper, ¿no? Y demás. Hay mucha campaña de concientización y en el autismo no había nada, ¿no? Entonces, ahora sí que ten cuidado con lo que pides, no se te vaya a hacer. Y nace la idea de crear una iniciativa de recaudación de fondos y de concientización con el toreo, ¿no? De repente me preguntaban, oye, ¿por qué no haces nada con el fútbol? Pues porque no conozco al Chicharito y mi padrino alternativo es el Sotoluco, y mi testigo es el Juli, que tenía en ese momento una gran amistad con él, sigo en contacto con él, pero obviamente ya menos por la distancia. Y se me ocurre hacer el Toreo se viste de azul. En ese momento el azul representaba el autismo. Hoy hablamos de otros símbolos, de otros colores y de otras cosas y de otros conceptos, ¿no? Pero nace la iniciativa del Toreo se viste de azul con un formato de un evento, de un festival benéfico, una subasta benéfico y una cena y una campaña de concientización, sin saber en la que me estaba metiendo. Nunca había hecho una campaña de concientización, nunca había hecho una subasta, nunca había hecho yo había organizado un festival, sabía de qué iba, ¿no? Y nos sale con un resultado increíble, ¿no? Cuento con el apoyo de prácticamente todo el sector taurino a nivel increíble, pero desde peñas taurinas, asociaciones de ganaderos, de matadores de toros, plazas de toros. O sea, cuando me di cuenta estábamos iluminando el 5 de febrero, día del aniversario, con Hermoso de Mendoza, la Plaza México iluminada de azul. Se me sale de control para bien, ¿no? Y yo ya cumplí 2014, dije, ya está, ¿no? Fue un pretexto también personal para volver a torear después de 14 años, en donde creo que mi cuerpo me pedía algo más, ¿no? Estaba en un momento yo difícil, en una relación que no funcionaba, que teníamos muchos retos, acabamos de recibir el diagnóstico de autismo, no estaba contento en mi trabajo y fue agarrarme, como yo digo, de un clavo hirviendo, ¿no? De volver a los orígenes, de volver a hacer una actividad que según tú controlas todo, entre comillas, ¿no? Que es una fantasía, pero esa sensación de control a mí me daba seguridad. Entonces fue como un pretexto. Tiene un éxito la iniciativa muy, muy, muy padre, y de repente me empiezan a preguntar, ¿y qué más vas a hacer? Yo ya hice, ¿no? ¿Y qué más vas a hacer? Yo ya hice. Y se me ocurre decir, oye, si hacemos lo mismo en el fútbol, esto lo ponemos en la conversación pública a escala, porque tenemos que ser, y tenemos que ser sinceros y conscientes, ¿no? El toreo es un tema sumamente polémico, es un segmento muy chiquito de la población, ¿no? Y por andar de inquieto,
se me presenta la oportunidad de presentarle a la Federación Mexicana de Fútbol, a Justino Compeán, que entonces era presidente de la federación, un proyecto. Cuento con el apoyo de Jaime Lozano y su esposa, Katy Serna, que les acababan de dar el diagnóstico de su hijo también y querían hacer algo. Yo ya tenía más o menos el concepto y cuando me doy cuenta, literalmente en febrero estoy presentando la idea. En el 11 de marzo constituimos Iluminemos por el Autismo, que yo no quería tener una fundación, yo nada más quería hacer una campaña de concientización, y me fue llevando lo mismo de el mismo apoyo que estaba recibiendo de un Justino Compeán, de 2, 3 personas más. Decir, constitúyelo. Yo no quiero tener una fundación, yo no quiero tener una asociación, yo tengo mi vida profesional encarrilada por acá, ¿no? Total, constituimos el 11 de marzo, lanzamos la campaña el 29 de marzo, y cuando me doy cuenta me convierto en vocero de la causa, y cuando me doy cuenta estoy el 30 de abril de ese mismo año con Peña Nieto firmando la ley de autismo, participando como orador en la firma de la ley, ¿no? Sin haber dado un discurso en mi vida, sin nada. Entonces de repente fue de decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? O sea, convertimos a Iluminemos en 6, 8 semanas en el referente mexicano de concientización, bueno, en la referencia de México del autismo, en una referencia a nivel América Latina de concientización y de política pública, ¿no? Porque en la primera campaña salen 23 estrellas internacionales, 6 campeones del mundo, ¿no? Que una de mis máximas frustraciones, yo soy muy fanático del Barcelona desde la cuna, por herencia y por familia. Una de mis grandes frustraciones no haber podido vivir la experiencia de ir a grabar el video porque me tenía que quedar a trabajar de todo el relajo que se estaba armando, ¿no? Y para coordinar toda la campaña. Y de repente cuando nos damos cuenta tenemos a Pep Guardiola, a Xavi Alonso, a Xavi Hernández, a Arjen Robben cuando no era penal, así 6 campeones del mundo, ¿no? Philipp Lahm, Thiago Alcántara, Marc Bartra, que todavía sigue jugando en el Betis. O sea, fue una cosa decir en la torre, y cuando me doy cuenta tengo a la selección mexicana de fútbol saliendo en todos los partidos del mes de abril con casacas de Iluminemos de azul, el Piojo Herrera poniéndose la nariz azul en rueda de prensa y demás. Se me sale de control por completo. Yo nada más quería hacer una campaña de concientización, ¿no? Y de repente somos la organización referente en materia de autismo en este país con 2 personas. O sea, el organigrama, yo y una prima mía, creo que igual de loca que yo, que me ayudó a estructurar todo esto con el apoyo de Jaime Lozano, de Katy Serna, ¿no? De Justino Compeán, pero éramos 6 o 7 personas que pusimos el tema en la conversación pública y que habíamos convertido Iluminemos en una organización referente a nivel América Latina, ¿no? Me hablaban de Radiomarca de España, me hablaban del Globo de Brasil, me hablaban de Argentina para preguntarme qué está pasando con el fútbol y el autismo, ¿no? Y yo sin tener ni idea ni qué era el autismo. O sea, me preguntaban qué es el autismo, ya una condición de vida, y ahí me podía quedar, ¿no? Pues no tenía ni idea. Y eso me lleva a renunciar a mi trabajo en ese momento para dirigir Iluminemos y para ser congruente, ¿no? Que si algo a mí me dejó el toreo fue la congruencia con la que hagas las cosas y la responsabilidad con la que las asuma. Muy bien. ¿Cómo tomaste como ese hit así de casi de un día para otro de como de tu empresa, ¿sabes? O sea, al principio decías que tú no querías hacer una fundación, que era más como una marcha, ¿sabes? O sea, ¿no pensaste que iba a llegar así, a ser así de grande? Nunca, ni en mi mejor sueño, ni en mi máxima ilusión. O sea, cuando hice el primer festival, cuando terminó, llega un amigo mío y me dice, oye, si supieras el éxito que hubiera tenido, lo hubieras hecho. Y dije, no, hombre, ¿qué va? Meto la cabeza abajo de la arena como si fuera yo un avestruz, ¿no? Y cuando sale la campaña del fútbol, yo estaba en estado de shock total. El éxito también genera estrés postraumático, ojo, ¿no? Y me quedé aletargado un par de meses porque yo no entendía lo que estaba pasando. Yo nada más me movía. Yo digo que es como si te aventaran en el agua, vas nadando, ¿para dónde? Para allá, y sacas la cabeza y dices, ay, güey, no, mejor nádale. O sea, si te das cuenta en dónde estás, quizá te paralizas y te mueres, ¿no? Mejor tú nádale. Y me agarró por completa sorpresa, porque no era ni, queríamos causar un impacto, pero pues nunca lo vimos venir de ese calibre como tal, y de que de repente yo fuera a nivel política pública un referente, o de que fuéramos una organización referente, con obviamente muchísima responsabilidad también. Y muchas de las veces y muchas de las cosas que a mí me han pasado en la vida,
utilizando un marco de referencia, dicen que las personas piensan, reflexionan y actúan, ¿no? Y a mí me ha pasado al revés muchas cosas. Actúo, después me puedo quedar aletargado, pausado, reflexionando sobre el tema, ¿no? Para después pensar las cosas y demás, ¿no? Entonces fue aprovechar una oportunidad, y creo que es un caso de en el momento correcto, las personas correctas, con la idea correcta, ¿no? Porque todo confabuló. Si hoy quisiéramos hacer una campaña, no te digo igual, similar en cuanto a alcance e impacto, yo tendría que trabajar, imagínate, con cuántos medios de comunicación. En ese momento había 2. Sí, ¿no? O sea, existían 2. Entonces fue muy fácil relativamente la ejecución del proyecto, ¿no? Eso no lo vamos a volver a repetir. Entonces decía, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien diga, quiero hacer una campaña de concientización, y 3 Doritos después, referente, pero 3 Doritos después en 2 meses y medio, ¿no? Sí, y luego, y lo que más me causaba shock, por llamarle de alguna manera, era el ver testimonio de los papás, de que de repente, yo no era conferencista, oye Gerardo, vente a platicar danos una conferencia de qué es lo que está haciendo con el autismo, pues órale, voy, ¿no? Presentación y vámonos de una conferencia. Y que se parara un papá llorando a darme un abrazo para darme las gracias, y yo me paralizaba, ¿no? Me costó mucho trabajo asumir literalmente el éxito y la responsabilidad de dirigir una organización como Iluminemos. Muy bien. Bueno, de todo lo que has contado, ¿cuál o cuáles son los momentos que te hicieron sentir el MVP de tu vida? El día del primer evento, 2 de abril del 2014, llegué a mi casa tarde, 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, y me acuerdo perfecto que me senté en la cama con Álvaro, la fuente de inspiración detrás de todo esto, obviamente. Ya estaba dormido, obviamente, pero cuando lo vi, dije, madre, es lo que acabas de despertar en mí. O sea, acabas de despertar un fuego que yo no sabía que tenía. Y a partir de ahí fue ese momento para mí fue la plenitud absoluta, ¿no? Y obviamente vives momentos de algo que tiene mi trabajo, que es parte de lo que me ha vuelto adicto a mi propio propósito, literal, pues es esa plenitud de poner la cabeza en la almohada prácticamente todos los días y saber que estás haciendo lo que tienes que hacer para dejarle un mundo mejor a tus hijos. Sí, no, claro. Bueno, a mí me hubiera gustado, la verdad, preguntarte más preguntas porque la verdad tenía más preguntas, pero ya el tiempo se nos está cortando. Hacemos una segunda, encantado, claro, de la vida. Pero por último, me gustaría preguntarte qué consejos nos puedes dar a los jóvenes para hacer el MVP de nuestra vida. Constancia, disciplina y hacer un poquito más que los demás. Ok, muchísimas gracias, Gera. De verdad, qué increíble haberte tenido aquí. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Me gustaría saber en dónde te pueden seguir. ¿En qué redes? En mis redes sociales no soy muy activo, la verdad es la única en la que sí, digamos, soy un poquito más activo es Instagram, Gerardo-Gaya, pero invitarlos a seguir Iluminemos. Yo al final del día me considero un vehículo de Iluminemos para causar impacto, para reforzar la misión de Iluminemos y el propósito que tenemos como organización. Qué bueno, muchísimas gracias, Gera, y de verdad muchísimas gracias. Me hubiera gustado seguir más, pero ya se nos acordó el tiempo, y muchas gracias por ver el podcast MVPs.